Muy buenas. Hoy vamos a hablar de cómo se puede defender la moral objetiva siendo ateo. Es una respuesta a esa cuestión, a la cual hay personas que son ateas y han respondido que se puede defender una moral objetiva, un contrato social, un acuerdo común que puede ser universalizado. Bien, entendamos las bases en las cuales se fundamentan. Por ello voy a tomar un video, o sea, el texto de un video de alguien llamado Leonardo Hernández. No estoy haciendo ninguna caricaturización, solo plasmé textualmente lo que él dice. Pero primero empezamos. La moral atea propone que no hace falta Dios. Como podemos ver, muchos creyentes, incluyéndome, creemos que la moral sin Dios no existe. Es un constructo animal que incluso podríamos decir que varía según la especie y según qué tanto evolucionemos, o si es que lo queremos ver de ese modo, involucionemos. Ahora, el sujeto habla que la moral no es ni relativa ni objetiva, sino intersubjetiva. Y bueno, habría que entender qué sería intersubjetivo. Él lo define como que el bien y el mal no son leyes físicas, pero tampoco caprichos. Existen porque seres conscientes se ponen de acuerdo. Y bueno, el primer problema es que cuando hablamos de moral objetiva y relativa, o subjetiva si la queremos llamar así, en realidad ni siquiera los relativistas morales dicen que la moral relativa es un capricho, sino acuerdos sociales. Así que el tema de la moral intersubjetiva supongo que es una invención de él, porque no está validada según que pues algo que una estructura jerárquica que él hizo, pero que en sí misma no tiene fundamento. Voy a explicar por qué no tiene fundamento. Primeramente, para explicarlo, él pone el ejemplo de que en el ajedrez ocurre algo. Los jugadores establecemos que el objetivo del ajedrez es el jaque mate. Si el objetivo del ajedrez fuera otro, pues tendríamos otro objetivo. Pero al ser ese el jaque mate, cualquier jugada que lleve a un posible jaque mate es objetivamente correcta. Y bueno, eso ya nace con un error, porque primero estamos diciendo que el hombre crea las reglas y que de acuerdo a esas reglas ya podemos definir si algo es objetivamente correcto con respecto a esas reglas. Podemos decir, puede ser cierto, si establecemos un sistema simbólico donde esta sumatoria de este resultado es objetivamente correcto dentro de ese sistema, estamos bien. El problema es que los acuerdos en sí mismos son subjetivos, son opiniones comunes, no son universales porque primeramente no hemos visto universales en toda la historia. Cuando no sé si la persona tiene pareja, pero cuando tenga pareja va a ver que no hay universales en las relaciones. Hay opiniones diferentes, hay pensamientos distintos, hay demasiados choques, así que incluso acuerdos los tenemos ¿cómo es que se llama esa palabra? Los tenemos raspándonos los dientes, apretándonos, rascándonos las vestiduras. Así que no es que realmente nosotros estemos de acuerdo, sino que como que renunciamos a algunos derechos, si es que lo podemos llamar así. Y ahora, primeramente sería establecer si los parámetros que establecen los seres conscientes son correctos o no. Y claramente él va a establecer varios puntos, pero en mi opinión por establecer ese punto de partida genera demasiados problemas internos de acuerdo al pensamiento y a su sistema moral. Porque primero está diciendo que no, la moral no es objetiva, se vuelve objetiva de acuerdo a unos parámetros que establecemos. O sea, nosotros creamos ideas y a través de esas ideas establecemos que es objetivamente bueno. Me parece que eso es un idealismo. Es que a partir de las ideas concebimos que es bueno y que es malo, creamos leyes, prohibimos cosas. Para mí eso es un pensamiento asqueroso, porque sin Dios, ¿por qué habría que hacerlo? No tiene un propósito, no tiene un fundamento. No, es que el propósito es convivir entre sociedades. ¿Convivir? ¿Para qué? Para hacerle caso a la evolución, a lo que está inscrito en nuestros genes, porque en últimas eso es. Pero veamos, puede que quizás se pueda justificar con las bases. Empieza con la parte evolutiva y biológica. Él dice que la moral subjetiva tiene bases, la evolutiva y la biológica. Antes de los filósofos, los animales descubrieron que cooperar aumentaba las posibilidades de supervivencia para reproducirse. Y es cierto, en algunos casos los animales vieron que sí, la cooperación sirve para sobrevivir. Por eso somos la especie más dominante, porque somos egoístas con las otras especies, con los otros animales.
Si lo queremos ver desde ese punto de vista, vamos a darnos cuenta que si la cooperación es, digamos, la semilla para la moral, para una moral objetiva, si es que lo queremos llamar objetiva dentro de un sistema de pensamiento, entonces esa moral depende también de la especie. Primeramente, los perros conciben algunas cosas buenas que nosotros no. Los monos, los gorilas, hay cosas que quizás podemos tener un común acuerdo, pero no tenemos, por así decirlo, un rumbo exacto. La cosa en la que nos parecemos todos los animales es que buscamos nuestra sobrevivencia. Ese podría ser el común universal que podríamos decir que es completa y absolutamente objetivo dentro de la evolución. ¿Y la evolución será moral o no será moral? Bueno, para saber si la evolución es moral o no es moral, lo que es intuitivo en el hombre moderno es decir que el egoísmo está mal. Pero la evolución nos enseña que el egoísmo es lo más importante. Entonces vamos a ver, otro tema es la base psicológica, que va a contradecir por completo lo que plantea al inicio. Pero primero, también hablemos de que él dice que los animales que no siguen las reglas no prosperan, los que no cooperan se extinguen, los que no sienten aversión al daño también se extinguen, por el canibalismo también se extinguen. Ahora vemos la parte B de la pirámide que él hizo, la base psicológica. Para que sea intersubjetiva debe haber una conexión entre personas. Existe algo llamado empatía, por lo que sentimos cosas parecidas. Y él dice que la madre de él decía que no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, ¿cierto? Bueno, ¿por qué la base psicológica golpea tan fuerte ese punto de vista? Porque vemos que con tal de que sobrevivamos, las personas establecemos qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Y aquí ocurre un contrato entre hombres. Si en algunos casos mentir permite que nuestros hijos crezcan y puedan vivir sanos, vamos a mentir. Porque lo que enseña la evolución es que hay egoísmo puro. Richard Dawkins habla que la evolución es egoísmo puro y duro. Los genes son la prueba de que nosotros partimos por puro egoísmo. Lo que queremos es que nuestros genes puedan seguir y seguir y seguir, generación tras generación. Y voy a darles una prueba de lo egoísta que somos. Una madre, porque ya está embarazada, se embaraza de otro hombre diferente a su pareja. Y miente. ¿Para qué? Para que el niño sobreviva. Porque si el padre no cuida del niño, ¿qué va a pasar? ¡Wow! El niño probablemente va a vivir con una madre soltera y de acuerdo a números, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, el niño probablemente va a tener más potencialidad para ir a la cárcel cuando sea adulto, va a vivir en una situación de pobreza mayor, va a vivir más infeliz, va a desarrollar más problemas mentales, estadísticamente hablando. Entonces, ¿qué conviene? Callarse la boca y comportarse bien como una buena madre. Entonces, ¿esto qué significa? Que existe algo llamado la empatía, por lo que sentimos cosas parecidas. Pues yo no veo aquí que se evidencie la empatía. Y estamos viendo que lo importante es que quienes no siguen las reglas no prosperan. Pero aquí se está corrompiendo una regla, la cual es el no egoísmo. La antipatía o la apatía es todo lo contrario. Es completamente cercano al egoísmo. Y el egoísmo es casi que un opuesto de la empatía. Si están entendiendo para dónde quiero llegar. Entonces, en la primera tesis dice que cooperar es muy importante, el sentir lo que siente el otro es muy importante. Quienes no siguen las reglas no prosperan. Y aquí doy un ejemplo real, que es plausible estadísticamente, en donde es, digamos, a faltar a la empatía, sirve para prosperar y vemos que se contradicen. Entonces, el punto A y el punto B, o sea, la base evolutiva y biológica y la base psicológica se contradicen. ¿Por qué? Porque esta persona presupone que la base evolutiva y biológica tiene como un trazo moral bonito. No, si es que quisiéramos hablar de la moral evolutiva, simplemente lo que importa es descendencia, es la descendencia. La descendencia puede ocurrir alimentándote de otros animales, comiéndote el animal mientras está vivo, como hacen las hienas u otros animales. El masticar y devorar otra especie aunque esté gritando. De hecho, el sonido del grito genera placer en algunos animales.
y hasta cierto punto en nosotros, humanos un poco insensibilizados por la caza, tienen que desarrollar, por así decirlo, un gusto por el sufrimiento animal para que puedan mantenerse y no desarrollar problemas mentales. Estás viendo por dónde se está zanjando la situación. Hay cosas que esta persona va a admitir por completo que no son correctas. Las va a admitir, él va a decir, el egoísmo, no, eso está muy mal. La empatía también está muy bien. Y el egoísmo es contrario a la empatía. Pero la biología nos enseña que el egoísmo es lo más importante, es más importante que la empatía. Entonces, si vemos el sistema de valores y que lo valoramos como lo más importante, vemos que el egoísmo prospera y la empatía no prospera. Así que la base psicológica queda completamente refutada. No porque no tengamos una base psicológica donde tengamos empatías para nuestra sobrevivencia, sino porque en algunos casos esa supuesta empatía psicológica no podrá ser aplicada. Y probablemente nuestro trazo evolutivo, si es que queremos llegar hasta una percepción desde una perspectiva evolutiva, es que nosotros nos convertamos en los seres más egoístas. ¿Acaso no han planteado la tesis de que el humano podría, a través de un pensamiento relacionado con el capitalismo salvaje, buscar obtener la mayor cantidad de riquezas para que sus hijos también las puedan tener y así prosperen la descendencia de las personas? Porque al final nosotros vemos nuestra descendencia de forma individualista y al verla de forma individualista hace que prosperemos de mejor forma. ¿Por qué? Porque si estamos siendo todo el tiempo altruistas, vamos a terminar teniendo hijos que están en condiciones medio bajas y esas condiciones medio bajas van a hacer que existan más posibilidad de que ellos puedan caer si es que hay una crisis económica o si existe un problema que los haga caer en una deuda. En cambio, si ya tienen mucho dinero de base, el hijo podrá mantenerse. Y hay personas que simplemente no aceptan el altruismo, simplemente no va con ellos. Y esas personas justamente, no sé, son las familias más ricas del mundo, ¿no lo has pensado? También esas mismas familias son las que están controlándonos hoy en día. Pues al final los que mueven lo que estamos pensando en este momento suelen ser las familias más ricas del mundo. Son los que meten toda esa propaganda, todas esas ideologías políticas del siglo XXI, esa extrema derecha, esa izquierda que se quiere vender como separada, pero está financiada políticamente, entonces se puede ver de una manera introspectiva que está financiada por ellos. Entonces, esas personas ricas, al ser egoístas, como que les está yendo bien, como que ellos son los que van a tener más descendencia. Increíble, ¿no? Y el pensamiento sionista es parecido. Y va completamente de acuerdo con la evolución si tú te pones a pensar. Ese egoísmo es un egoísmo étnico donde los de su grupo, los de su etnia son los que van a sobrevivir. ¿Y quiénes son los de su etnia? Con quienes comparten más genes. Y digamos que hay muchas tesis que hablan acerca de que el racismo o ese tipo de pensamientos por ejemplo, hay tribus en África que son tribalistas, nos enseñan que tiene hasta cierto punto una base biológica el hecho de rechazar al diferente y que se permanezcan unos genes en común. Curioso. Ahora vámonos para el punto C, la base sociocultural, ficciones compartidas, o sea, las creencias. Aquí se maneja una tesis. Y es que no tendrás problemas si actúas bien. La presión social. Actuar moralmente bien es importante porque harás que seas aceptado en la sociedad. Y la reputación. Por reputación dejarás de pertenecer a la sociedad si te comportas mal. O sea, ya los acuerdos que tenga la sociedad harán que te mantengas en ella. A esto no le puedo decir mucho. De sus puntos de partida son una basura. Con todo el respeto, son una basura. Entonces, como parten desde la basura, no se puede llegar a la conclusión de algo brillante y hermoso. Empezando con premisas de cartón y piedra, no se puede, llegar a la conclusión de diamantes. Espero se entienda la metáfora. Y el tercer punto es la base racional y filosófica. Negociación del sentido. Debate que tenemos, o sea, la intersubjetividad permite que la moral evolucione y mejore. Y aquí enfrentas otro problema, porque me pregunto si estarán de acuerdo, o sea, las personas que sean ateas y crean en la moral absoluta, no sé si estarán de acuerdo que la moral evoluciona con respecto a la especie. Déjenme si les explico si es que no están entendiendo. Imaginemos que dentro de nuestra especie creemos que algo es bueno, ¿cierto?
Supongamos que consumir un alimento y cuando vamos evolucionando ese alimento nos empieza a hacer daño porque supóngase que necesitamos hallar una mejor fuente de proteína porque ese alimento no nos sirve tanto y ese otro alimento sirve para que se desarrolle mejor nuestro cerebro. Entonces instintivamente empezamos a rechazar más un alimento y nuestro organismo lo empieza a repudiar más. Estamos diciendo un ejemplo muy imaginario, un poco absurdo, estoy de acuerdo, pero estamos viendo que hay algo que se está convirtiendo en malo para el hombre de acuerdo a la evolución. Asimismo, puede ocurrir con las conductas y quizás en un futuro el altruismo deje de ser tan importante y puedan sobrevivir las personas más individualistas, pero no individualistas en el sentido de que se vean únicos, sino las personas en las que solo piensan en sí mismos y en su clan o su familia. Entonces digamos que dejaremos de tener en cuenta el altruismo las personas que ayudan al pobre y al necesitado. Si es que la moral se sigue bajo sus parámetros de egoísmo, la moral no necesariamente va a evolucionar y mejorar. Ahora, ejemplos históricos. En el siglo pasado se tiraron 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. A mí me parece que no existe una moral que evoluciona con el tiempo. De hecho, se habló mucho de eso en los siglos pasados, en el XIX y el siglo XX, que la moral estaba evolucionando. Pero lo que nos enseñó el siglo pasado es que existieron una de las mayores masacres y las guerras que más muertes han traído en toda la historia. La ideología nazi tuvo su auge, el sionismo empezó a crecer y sigue creciendo día a día, y en este siglo XXI tenemos a grupos enormes que justifican genocidios. ¿Qué nos lleva a esto? ¿Qué es lo que quiero llevar? Es que la moral como tal no evoluciona. Y pensemos un poco, ¿por qué las tasas de depresión y de suicidio han aumentado tanto? ¿Por qué las personas están tan desmoralizadas? ¿Por qué viven en una crisis existencial día con día? Porque la verdad es que casi todas las personas que manejan ese tipo de tesis de moral objetiva siendo ateos, me parece que viven en una crisis existencial. No son capaces de aceptar que la moral objetiva o la moral en sí misma no existe, que todo es un constructo social y que no existe validación ni forma para aceptar algo porque simplemente dentro de nuestra especie creamos que eso está bien. No, porque al final, ¿qué sentido tiene aceptar cosas? Porque no simplemente escuchar lo que puede hacer tus pulsiones, porque nosotros tenemos una naturaleza relacionada con la concupiscencia, de que a veces tenemos inclinaciones morales que son inmorales, ¿sí me entiendes? Nos inclinamos a veces a lo inmoral en algunos casos. Ahí tenemos ciertas tendencias que no son aceptadas socialmente. Un ejemplo es que hay personas que, no sé, nacieron así por gusto, le gustan los animales, le gustan los cadáveres, les gustan las personas dormidas, hay gustos muy extraños, les gustan la coprofagia, coprofilia, todo ese tipo de cosas asquerosas, o sea, porque no las comparto. Y no es que me esté blanqueando, en serio no las comparto. Ese tipo de cosas nace inscrita en las personas. Entonces simplemente podríamos hacer un pequeño ocultamiento y vamos a seguir ese tipo de acciones. O sea, a ver, no tienen por qué juzgar a las personas. No entiendo, no tiene sentido. No tiene sentido que universalicen todo solamente porque a ustedes se les canta su ideología secular. A mí me parece que es algo incluso peor que los religiosos, porque primero critican el pensamiento religioso de no, es que es un pensamiento cerrado, el sistema bíblico de no sé, aceptar estos mandamientos porque un libro lo dice. Bueno, a mí me parece que es todavía peor porque esas personas admiten que lo hacen por fe. Esto es peor que ustedes si quieran quieran universalizar una moral secular que solo está circunscrita a lo que lleva parte del cristianismo y de la moral occidental, porque al final ustedes nacen de eso, de moral occidental. Y un poquito de sincretización, de se me pegó esto de aquello, se me pegó esto de otro. Los Rockefeller también me dijeron que esto estaba bien a través de una ideología política y también la metemos. O sea, su sistema de pensamiento simplemente está basado en querer universalizar lo que a ustedes les parece. Y eso tampoco está bien. Primeramente, están casi que descartando casi todos los puntos de vista. A mí me pareció que el punto del canibalismo no estaba tan bueno. Si tú lo miras, los mayas practicaban el canibalismo no porque únicamente su religión se lo dijera, sino porque en el lugar que estaban no tenían las suficientes fuentes de alimentación y una sobrepoblación generaría hambrunas. Entonces, los sacrificios humanos y el comer carne humana no era algo que se hiciera todos los días, pero también funcionaba como una especie de control de natalidad. Así que también está mal digamos, si es que lo quieren ver desde un punto de vista secular, juzgar esas culturas, porque sí lo hacen y eso me molesta. No pueden juzgarlo desde
desde ese punto de vista. Júzguela con una Biblia en mano, con un Corán en la mano, con una Torah en la mano, pero no la juzguen con universalizando una ideología secular, porque lo suyo es una idea, parte de la nada, es basura y aparte no tiene a Dios de por medio, son amorales, tienen que aceptar que son amorales. No digo que sean inmorales, no digo que sean moralmente correctos, digo que son amorales y tienen que aceptar que solo existe la moral si no hay Dios, si no existe la trascendencia, si nosotros no tenemos un valor porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Primeramente somos semejantes a la materia. Que podamos razonar y que podamos compartir sentimientos con otra especie no significa que tengamos valor, porque somos igual que la roca, porque la roca es un compuesto de átomos y nosotros somos compuestos de átomos. No es que podemos razonar, no es que podemos pensar, no es que podemos dialogar. ¿Y qué sentido tiene eso si te vas a morir y te vas a extinguir? O sea, le estás dando tanta importancia a lo que es la evolución, a lo que dicen tus sentidos, porque al final el fundamento en sí mismo es biológico. Le estás dando tanta importancia al fundamento biológico que tú racionalmente te has metido un tiro, te has suicidado. Te has suicidado racionalmente al meterte en este enjambre del ateísmo. ¿Por qué? Porque hay que aceptar que no existen máximos morales. Los máximos morales los construimos nosotros, por tanto, son falsos. Es lo que nos dicen nuestros genes, no lo que dice la verdad. No es que bajo nuestro sistema creemos que es así. Sistema inscrito de acuerdo a nuestros genes, así que solamente estás siendo lacayo de tus genes y no tienes libertad. No eres libre y vives bajo un determinismo absoluto. A mí me parece que eso es lo que hay que ser honesto. No somos libres como tal, hacemos lo que está inscrito en nuestros genes, tenemos genes en común, por lo cual podemos llegar a acuerdos en común y nos sirven para cooperar porque somos una especie que coopera, pero eso no significa que nada sea bueno o malo, sino que creemos y asumimos que esto es bueno o malo y el bien y el mal no existen. Y así de fácil podrían decir algo como eso, pero en vez de eso, no. Vamos a defender la moral como si fuéramos cristianos, como si fuéramos musulmanes, como si fuéramos de una de tantas religiones. No, no pueden igualarse. Eso se llama soberbia. Eso se llama envidia. Ustedes tienen envidia. Cualquiera que defienda eso de esa forma es envidioso. No pueden defenderlo. Y ya lo expliqué por qué. Y sí, puede que hayan algunos errores en algunos puntos. Puede que lo de los mayas pueda incluirse como algo también terrible por esta X o Y razón, pero tiene un fundamento, tiene una razón, no es simplemente sacrificios humanos arbitrarios. El verlo así me parece que es un reduccionismo de cómo funcionamos como sociedad, el burlarse de ellos, o sea, sí, podemos crear la caricatura, como lo hacen los españoles, esos sacrificaban humanos, es cierto. No te voy a mentir que no, o sea, no te voy a mentir, no te voy a decir que no, pero, Dios mío, si lo quieren ver desde un punto de vista secular, tienen que entender los fundamentos y las posibles razones por las que lo hacían. Nada de eso nace de la arbitrariedad. Si nacieran de la arbitrariedad, no tendrían tantos conocimientos acerca del espacio. Ellos eran astrónomos increíbles, tenían arquitectura preciosa. Dentro de todo, aunque tuvieran cosas que podemos llamar arcaicas, tenían su justificación y su sentido. Desde el punto de vista secular, ¿por qué los llamarían malos? Es algo que solamente nace por la soberbia. Y el querer compararse a los creyentes de cualquier religión es envidia. Es envidia de que ellos no puedan tener eso. Por eso me parece que hay filósofos que me encanta eso, que digan que no creen en Dios y dicen, pues la moral sin Dios no existe y eso está bien. Nosotros podemos vivir igual. Viven desde una perspectiva con determinismo. Dicen, bueno, la vida no tiene sentido, pero pues la puedo disfrutar. O dicen, la vida no tiene sentido, así que voy a caer en un nihilismo y pues quizás me suicide. Eso también me parece que está bien desde un punto de vista secular. Claro que como cristiano lo que voy a buscar es darle asistencia psicológica a esas personas. Pero como podemos ver, todo este sistema argumentativo cae por sí solo, porque no tiene ni pies ni cabeza. No, es objetivo porque el humano lo pienso así. Ya desde ahí a mí me pareció que fue un argumento horrible. Yo no entendí por qué en un inicio me dio ganas de refutar esto. Yo soy una persona muy refutable, pero lo que no me gusta es la autoridad con la que se hablan algunas cosas. O sea, no me parece. Yo puedo decir algo, es que admito muchas cosas con autoridad por fe,
porque yo tengo fe en lo invisible, en que hay un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Pero esto es una vaina personal. Si él dice, ¿sabes qué? Yo lo digo, pero es por una fe que tengo, una fe de la no existencia de la trascendencia. Entonces en mi fe voy a tratar de hacer todo lo posible para crear un sistema parecido al cristiano, pero sin el cristianismo. Y lo hago por fe. Cuando si hicieran eso yo diría, aplausos. Aplausos, están igual que nosotros. Diferente a eso, no me parece. Pero eso es todo. Dios los bendiga. Es un video algo largo, pero con buena sustancia, con buena información, que también sirve para trazar argumentos. Porque esto es el debate, argumentos. Es la escucha, el habla, el ver las contradicciones. Es bonito.